Vamos a ver si está en línea Mario Caminiecki. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Liliana? Tanto Acá, tiempo. Buen tanto día, ¿qué tal? tiempo. Aquí estoy con Mario Ganora debatiendo un poco esta cosa de la idolatría de estos ídolos que tenemos, ídolos paganos, dioses paganos. Ante la muerte de Maradona a uno se le plantean un montón de interrogantes, ¿no? No sé si te pasa a vos, que sos un especialista en este tema de las personas que caen en consumos abusivos, y si has reflexionado un poco respecto de por qué Maradona llegó donde llegó respecto del abuso de sustancias. No, realmente yo no me puse a reflexionar en eso. Tal vez en algún momento lo pensé, pero yo pienso en Maradona como una especie de leyenda que se ha transformado en un mito, un personaje grande en el fútbol, tal vez, según algunos, el más grande jugador de fútbol en la historia, tal vez, pero realmente las razones que llevan a alguien a consumir son tan variadas y tan múltiples. Yo no me detuve a pensar en Maradona porque además yo a Maradona nunca tuve un intercambio personal con él, no lo escuché como persona, siempre escuché sus declaraciones públicas, ¿no es cierto? Algunas se han transformado en frases muy famosas, pero de todos modos yo nunca me pondría a hacer una especie de análisis de Maradona, y menos en este momento, donde pobrecito ha pasado a la inmortalidad, como se dice, ¿no? Uh-huh. Ha muerto, y todo el mundo parece que lo está diseccionando y lo está estudiando y está hablando de él. Uh-huh. Yo digo, Maradona, que en paz descanse. Yo creo que Maradona se dedicó a dar mucha alegría y pasión a mucha gente que lo amaba, que lo idolatraba por el fútbol. No creo que por otras cuestiones. Yo creo que por el fútbol, como futbolista. En ese sentido, no sé, hoy estaba pensando en Maradona como una especie de héroe trágico, ¿no? ¿Por qué digo de héroe trágico? La tragedia no está de moda, pasó de moda. La tragedia se originó en Grecia. Tenía una función social muy importante, la función de catarsis, o sea, como una descarga, una purificación para aquellos que iban a ver las tragedias que se representaban en los anfiteatros. Yo creo que Maradona, en ese sentido, para mí, como yo lo veo, una suerte de héroe trágico de esta época, ¿no? Uh-huh. Lo que me lleva a mí a la reflexión es el deterioro, saquemos de lado la persona o el personaje, sino el hecho de consumir abusivamente cualquier sustancia nos trae consecuencias, y creo que quizá lo que sería importante que pudiéramos reflexionar contigo es esos deterioros, ¿están estudiados, están valorados? ¿Nos podrías contar un poco? Sí, dejando de lado a Maradona, que yo no conozco su historial médico, su historial clínico, no lo conozco, la verdad, son cosas que leí en los medios, nada más. Pero si hablamos del tema de los consumos abusivos de sustancias, yo diría que sí, que no hay duda que en algún momento van a tener consecuencias. El problema es que hay que ver cuándo alguien se da cuenta de las consecuencias de un consumo abusivo o de un consumo que lo daña. Eso no es algo sencillo, porque más que consumos abusivos, a mí, junto a otros colegas, desde hace unos años,
Preferimos hablar de lo que llamamos consumos problema o consumos problemáticos. Algo así como que un consumo, cuando es un problema para alguien, tal vez en ese momento esa persona pide ayuda. Cuando digo para alguien, no me refiero solamente para el que está consumiendo, sino para otros, para gente de su entorno, para sus hijos, su pareja, su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo, de estudio, etcétera. O sea, un consumo, alguien que está consumiendo, hasta que eso no devenga problema, es muy raro que pida ayuda. Y además, también es muy difícil que alguien que no tome, que no esté advertido de que un consumo es problemático para sí mismo, pueda aceptar una ayuda. Eso es muy importante, porque si no entramos a una idea que es el furor curandis, ¿no es cierto? Que si indicamos que alguien, porque tiene un consumo determinado, debe hacer un tratamiento porque a nosotros se nos ocurre. Pero nosotros no sabemos qué le pasa a esa persona. ¿Por qué está consumiendo? Pero además hay cuerpos y cuerpos, ¿no? A consumir? No hay enfermedades sino enfermos, y obviamente lo que a mí me puede hacer horriblemente mal, a vos puede no hacerte, pero sí. hay un punto de inflexión que me parece difícil para abordar, porque ¿hasta qué punto es un acto médico, que el médico me aconseje a mí? No te escucho. Los anuales, que me haga un Papá Nicolau, que me haga una mamografía, que me haga esto, que me haga el otro. ¿Por qué me lo tengo que hacer si yo estoy bien, si no tengo síntomas? Pero sin embargo me aconsejan que me lo haga. Entonces, vos te lo haces. Hay algunas. Vos te lo haces porque vos cuidas tu salud y te importa tu salud. ¿Cómo sabes que a todo el mundo le importa la salud? A todo el mundo no le interesa. Claro, pero el médico me lo aconseja, el médico me lo aconseja. Pero no te lo impone. El médico no te impone. Claro. Usted se tiene que hacer un Papá Nicolau o tal examen o tal estudio. El médico no ordena. A veces las personas dicen, sí, tengo las órdenes médicas. No son órdenes, son indicaciones. Los médicos no dan órdenes. Los médicos pueden tomar una determinación ante alguna urgencia, ante alguna emergencia. Ahí, inclusive ahí le van a pedir autorización a la familia, si hay familia. Pero en las ocasiones más o menos habituales, los médicos indican, aconsejan, pero no imponen. ¿Cuántas personas hay que les indican estudios y no se las hacen? Hay un montón de gente. Así es. Entonces, para eso, alguien tiene que valorar también su salud, tiene que tener alguna noción de lo que es cuidarse. Todas las personas no tienen el mismo sentimiento de que se tienen que cuidar. Tal vez hay personas que creen que son inmortales, que nunca les va a pasar nada. Yo escuché en esta pandemia a mucha gente que me dice, no, a mí no me va a pasar nada con la pandemia, yo me cuido un poco, pero a mí no me va a pasar nada. No sé de dónde sacan esa certeza, esa seguridad de que no les va a pasar nada. Porque eso de alguna manera atenta contra el cuidado. Entonces, tenemos que pensar que hay gente que no se cuida. No hay duda de que hay gente que no se cuida. ¿O vos pensás, Liliana, que todos... No podríamos tener ninguna... ¿Cómo? ¿O vos pensás, Liliana, que todas las personas que van al médico y el médico les aconseja que se hagan tal estudio, lo hacen? No todos lo hacen. No, y mucho menos se cuidan, porque uno podría cuidarse y no tener necesidad de tantos estudios médicos en la medida que te cuidás. Pero como vos decís, si no hay conciencia del cuidado, difícilmente tengas una buena calidad de vida. Y todas las personas no tienen la misma conciencia de cuidado. Hay mucha variabilidad. Y además, hay personas para quienes la salud no es un valor positivo. Ni siquiera es un valor, no la toman en cuenta.
Y eso se ve bastante en los consumos problemáticos. No es en general por deterioros en la salud física cuando alguien consulta. No es por eso. Claro, pero vos te llevo a un tema que nos convocó hace muchos años y de ahí en más hemos empezado a dialogar con vos. Y en aquel momento tenía que ver con el consumo del cigarrillo. Año 2003-2004 se prohibió el consumo de cigarrillo en algunos lugares que tenían que ver con lo público y con lo privado también. Exacto. Y ahí hubo una política pública concreta de prohibición. Sí. Y no digo, entonces, ¿hay posibilidades de que el Estado intervenga para mejorar la salud? Yo te diría, ahí hubo una regulación del Estado. No es que se prohibió fumar. Se prohibió fumar en lugares determinados. Pero no es que se le prohibió a la gente que fume. Entonces, el Estado salió a regular una actividad o determinados actos que tienen consecuencias para terceros, no solamente para uno mismo. ¿No es cierto? Porque el humo del tabaco tiene consecuencias para terceros también. Entonces se prohibió fumar, por ejemplo, en los bares, en lugares cerrados, etcétera, etcétera. Pero no es que se prohibió fumar. De hecho, hay gente que sigue fumando, no hay ninguna duda. Entonces, una cosa es que el Estado prohíba y otra cosa es que el Estado salga a regular ciertas actividades. Fíjate lo que está pasando con el cannabis. Ahora salió una ley donde se permite la utilización del cannabis medicinal y además se autoriza el autocultivo. Antes estaba prohibido. ¿Qué es eso? ¿Una invitación a cultivar y a fumar marihuana? Yo no lo veo de esa manera. Al contrario, el Estado sale a regular algo. Sale a regular. Entonces a mí me parece muy importante la función del Estado como regulador. Lo que pasa es que no nos olvidemos que vivimos en un mundo neoliberal, digamos de predominio neoliberal, donde la palabra regulación por parte del Estado está muy mal vista. O sea, se preconiza que los poderes económicos pueden hacer lo que se les cante y el Estado no tiene que salir a regular nada. Yo creo que el poder regulatorio del Estado es muy importante. Doctor, una pregunta respecto de la cocaína, que es un clorhidrato de cocaína. ¿A mí me están preguntando algo? Sí. Respecto del clorhidrato de cocaína. Las lesiones que aparecen o que se mencionaron en el aparato circulatorio de Maradona, ¿pueden tener alguna vinculación con el consumo de clorhidrato de cocaína? No tengo la menor idea. La verdad, no te puedo decir ni que sí ni que no, pero la cocaína puede afectar al sistema cardiovascular, no hay ninguna duda, y puede afectarlo gravemente, puede. Depende del consumo, depende de la frecuencia, depende de las dosis, depende de muchos factores. Ahora, sobre el caso Maradona, no puedo opinar porque realmente esas cosas no las leí últimamente, ¿eh? Bueno, porque hubo muchas, incluso fue el propio médico de Maradona hizo referencia al tema. Puede ser. Hizo referencia a una abstinencia alcohólica que derivó en un cuadro confusional, se llama delirium tremens, creo. Pero supongamos que nos salimos del caso Maradona y generalizamos, porque en realidad quizá nuestro aporte tenga que ver con generalizar, dar información respecto de cuál es el deterioro que sufriríamos si tenemos un consumo problemático. El problema, mira Liliana, está muy bien lo que vos decís.
Pero la gente no deja de consumir porque la asusten. La gente no deja de consumir porque le dicen, mirá que si consumís cocaína podés tener problemas cardiovasculares, podés tener problemas de presión arterial, podés tener problemas cardíacos, podés tener convulsiones, te podés morir. La gente no deja de consumir por eso. La prevención por el miedo nunca obtuvo resultados, siempre obtuvo resultados contrapreventivos. A mí me parece importante que la gente conozca cuáles son los riesgos por consumir. No hay ninguna duda. Pero de esa manera no dejan de ¿Cómo harías una política de prevención entonces? Mirá, yo creo que las políticas que más éxito han tenido, yo no digo que han tenido un éxito 100%, yo no soy funcionario ni soy político, pero de todos modos, de acuerdo a lo que yo conozco, a lo que yo vi, a lo que yo leí y a las experiencias que se han realizado, me parece que las políticas públicas que mejor han resultado son las que se llaman estrategias de reducción de daños. Estas estrategias no ponen el acento en prohibir las sustancias, sino en prevenir los riesgos asociados al consumo y disminuirlos. Vamos a decirlo de una manera clara. Por ejemplo, una persona que consume cocaína y mezcla con alcohol, por ejemplo, o toma alcohol, está cometiendo, digamos, algo que es un riesgo mayor para su salud. O sea, ¿qué hacen las políticas de reducción de daños? Ponen el acento en, por ejemplo, no mezclar distintos tipos de sustancias. Otro ejemplo, el tema del famoso éxtasis. El éxtasis, que yo sepa, yo no conozco ningún adicto al éxtasis, ningún adicto. Sin embargo, es una droga que es ilegal. ¿Qué hacen las estrategias de reducción de daños? Una de las cosas que hacen es educación en los jóvenes que consumen éxtasis, por ejemplo, para que se hidraten, porque uno de los riesgos más importantes para la vida cuando se toma éxtasis tiene que ver con la deshidratación y alguien se puede morir deshidratado. Por ejemplo, insisto, di nada más que 2 ejemplos de reducción de daños, pero creo que son las políticas más realistas, más pragmáticas, las que menos criterios morales utilizan y además reconocen que el consumo de drogas es un fenómeno que está instalado en el mundo y que forma parte de la cultura. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Exactamente. O sea, no es que reniega del consumo de drogas como algo que no existe o que no debe existir. Existe, es una realidad. Tampoco significa que todas las personas consumen drogas, porque no es así, ni entre los jóvenes. Uno tiende a pensar que todos los jóvenes consumen drogas. Es falso. No todos consumen. Y además muchos consumos son simples. ¿Qué quiere decir simples? No son problemáticos, son consumos esporádicos, son consumos muy regulados. Hay gente que se autorregula. Lo que no sabemos es hasta cuándo se puede autorregular. Eso sí no sabemos. Eso no se puede predecir ni prevenir. Por eso, las estrategias de reducción de daños no ponen el acento en dejar de consumir. Tampoco estimulan el consumo. Consideran que dejar de consumir es el último objetivo o el último paso de una serie de objetivos intermedios más fáciles de cumplir. Y que si una persona quiere dejar de consumir, se le ayuda para hacerlo. Los primeros programas de reducción de daños que se hicieron a nivel público son ingleses.
en Liverpool, en la ciudad de los Beatles. Yo tuve la suerte de conocer aquí en Buenos Aires al que dirigió ese programa, que se llamaba Pato Jara. Y Pato Jara, él comentaba cuáles eran los programas que tenía ese proyecto, que fue el primero que se aplicó públicamente en Inglaterra. Y el programa incluía, por supuesto, era para un consumo de sustancias que afortunadamente acá no hay. Era para el consumo inyectable de heroína, en plena época de la pandemia de VIH-Sida. Ellos tenían entre los dispositivos uno para dejar de consumir, pero no era compulsivo. Se le ofrecía a las personas y se las apoyaba si querían dejar de consumir. Pero las estrategias de reducción de daños no se basan en ese único objetivo, sino se basan en reducir los daños asociados al consumo de drogas. A mí me parece que este tipo de prevención es la más factible y la más viable. Ojo, esa es mi opinión. Bien, entendidísimo. Como siempre, charlar contigo es recordar estos canales que me llevan a hacer un paralelo con la violencia de género también, en donde nosotros trabajamos mucho la reducción de daños, entendiendo que es un fenómeno cultural, multicausal, y que también, como no podemos prohibirle a la gente, y por más que se lo prohibamos no vamos a obtener demasiado resultado, que sea agresivo, y menos con su pareja, lo que sí podemos hacer es reducción de daños a partir de marcarle cuáles serían los costo-beneficio de dejar de dejar de tener esas conductas, ¿no? Exactamente. Vos fijate que estás hablando de algo que me hace recordar que la primera ley importante de prohibición de una sustancia, la primera importante, digo, no fue la primera, pero la primera ley importante y la que más recordamos es la famosa ley Harrison, que se conoce como ley seca, que prohibía la elaboración, distribución de alcohol en todo el territorio de los Estados Unidos. ¿Qué generó la prohibición? Mayor consumo y mayor negocio y mafias y montones de cosas. Crimen organizado. Crimen organizado, así es. O sea, corrupción. ¿Qué pasó con la famosa guerra contra las drogas? ¿Terminó con las drogas? No. Bueno, y entonces parece que las prohibiciones mucho resultado no tienen, más bien parece que generan lo contrario. Así es, pero realmente muy aleccionador esta charla contigo, porque tenemos más bien una postura moralina, nada positiva, obviamente, cuando nos toca ver en otros lo abusivo, lo entendido por abusivo, y no vemos lo abusivo en uno mismo, ¿no? Exactamente, lo que le queremos imponer. Lo que le queremos imponer, porque eso es muy importante, ¿eh? El furor curandis. ¿Qué es lo que le queremos imponer? ¿Nuestras normas morales? ¿Nuestros ideales? ¿En nombre de qué? ¿Nosotros qué tenemos? ¿La verdad? Sí, desde un lugar médico hegemónico, o del derecho hegemónico, en donde también le imponemos al otro que tiene que ser bueno. Bueno, en realidad, Mario, gracias por ayudarnos a reflexionar. La idea de hoy era hablar de esto que tenemos como seres humanos, que es la tendencia a la idolatría, la tendencia a generar dioses, a adorarlos,
Gracias por estar, gracias por ayudarnos a reflexionar y estamos en contacto post pandemia, ¿te parece? ¿Hola? Hola. Me parece que se ha cortado la comunicación. Opa, sí, parece que sí. Lástima que no pudimos despedirlo a Mario.